Bien amigos, nos gozamos en nuestro Padre Dios y hoy estamos con un invitado muy especial, con una invitada. Estamos con la doctora, la psicóloga Flor de Milagros Chuya Gárate. Ella es psicóloga del Centro de Salud Nuevo Milenio, que está con nosotros para hablar un tema muy interesante como es la depresión. Doctora, bienvenida al programa Reflexión con Cristo. Personalmente y también por el tema de tratar estos temas que son tan importantes para la población, ¿no? Feliz de poder colaborar un poquito en el programa y también darle algunos alcances al público en general para poder detectar este problema que ahora traemos para poder conversarlo. Sí, efectivamente, doctora, mi preocupación es de invitarla para ampliar más un poco el concepto que tengo acerca de lo que es depresión. Qué mejor que tratar con un profesional de la materia y sobre todo que también nuestros televidentes amplíen también sus conocimientos, porque de repente hay muchos que tienen un conocimiento o creen que la depresión es solamente una tristeza, pero ya hemos conversado más antes en el Centro de Salud y hemos hablado sobre el tema y la verdad que me di cuenta de que no es solamente tristeza, sino es un paquete general. En sí, doctora, quiero que nos explique y la gente quiere escuchar sobre qué es realmente la depresión. Bueno, ahora la problemática es de que decían que las nuevas enfermedades de ahora son la depresión, el estrés, ¿no? Que son enfermedades por lo que ahora te pueden dar permiso incluso en el trabajo. Para entender un poquito la depresión, la depresión está englobada dentro de lo que son los trastornos del humor en el ser humano. Existen distintos trastornos del humor, como por ejemplo la depresión, la manía, la bipolaridad, que le llaman también, que son trastornos, es decir, que el estado anímico, el humor que tenemos no está de forma normal, está por encima de lo normal o por debajo de lo normal. A eso le llamamos un trastorno, cuando no está en un término medio. Entonces, o se altera para arriba, a eso le llamamos manía, por ejemplo. Es decir, como que algo no está bien. Algo no está bien. Claro. O sea, todo por exceso es malo y todo por debajo es malo, del término del medio, ¿no? Así Entonces, para tratar específicamente de lo que es la depresión, como le decía, es un trastorno del humor. Nosotros tenemos 3 tipos de depresión. Hay una depresión leve, una depresión moderada y una depresión severa o profunda, ¿no? La leve, ¿cómo se la puede identificar? Para que nosotros determinemos qué es un estado depresivo, tenemos que ir entendiendo que pues si ocurre algún problema en casa, cualquier problema que pueda tener las personas, voy a tener un estado de ánimo bajo, definitivamente voy a tener tristeza, pena de repente. ¿Cómo yo sé que llego a un trastorno depresivo? Primero, tienen que haber 3 componentes básicos que tienen que estar presentes, que es el ánimo depresivo, es decir, estoy triste, ¿no? La pérdida de interés y capacidad de disfrutar las cosas, y un aumento de la fatigabilidad, es decir, me canso, ¿no? Tienen que estar necesariamente estos 3 componentes en primera instancia para ver que sea una depresión. Y entonces cuando hablamos de una depresión leve, tienen que estar estos 3 componentes y aumentado a eso, mínimo siquiera 2 de las siguientes condiciones. Hay una pérdida de atención y concentración, ¿sí? La pérdida de confianza, sentimientos de inferioridad o de inutilidad, de que yo no sirvo, ideas de culpa, ¿sí? Perspectiva sombría del futuro, o sea, no sé qué voy a hacer más adelante, ¿no? Lo que muchos se preocupan por qué voy a hacer en el futuro, o por ejemplo los que estudian, qué carrera voy a seguir. Aunque esa es una preocupación normal, el problema en la depresión es que todo lo que ves al futuro no entra en depresión leve. No, sino claro, que aquella persona que no sabe
que todo lo ve oscuro, que no Por ve ejemplo, mañana. ahora en estos tiempos de Navidad hay mucha gente que está preocupada, deprimida, estresada, porque dice es un mes de gastos, es un mes en las cuales los Todo lo hijos ve oscuro. piden una cosa, piden otra cosa, Sí. y realmente el padre se preocupa tanto que muchas veces no sabe qué hacer. Eso, por ahí, por ejemplo, puede ir, ¿no? O sea, es la persona que de repente no ve que mañana puede pasar este estado de ánimo y va a haber una solución. Es la persona que piensa que no va a solucionarse, ¿no? También tiene que haber pensamientos suicidas. Puede haber pensamientos suicidas de no querer estar acá, de querer desaparecer, de querer morir. Ese es ya otro tipo de depresión. No, son estos síntomas que tiene la depresión. Luego vamos a encasillar qué cosa debe entrar en cada uno de los tipos. También hay variaciones en el estado, en los trastornos. Hay trastornos del sueño, es decir, me da mucho sueño o de repente no duermo, no puedo dormir, no concilio el sueño, revuelco mucho en la cama y no consigo dormir. Acá están los pensamientos, ¿no? Claro. Y de ahí la pérdida de apetito, por ejemplo, es uno de los síntomas. De los que he mencionado, para que sea un trastorno leve, tiene que estar las 3 primeras condiciones que se dijo, que es ánimo depresivo, la pérdida de interés y capacidad de disfrute y el aumento de la fatigabilidad, más 2 de los síntomas que mencioné después. Trastorno de ánimo, trastorno del apetito, trastorno del sueño, pérdida de confianza, atención y concentración en niveles bajos, estas ideas de culpa y de inutilidad. Cualquiera de todas las que mencioné, 2 deben estar presentes por al menos 2 semanas para que sea leve. Para que sea moderado, debe cumplir con los mismos requisitos que leve, pero tiene que estar presente más de 2 semanas, ¿sí? Más de 2 semanas, pero al menos 3 de los síntomas. Y para que sea el trastorno profundo, para que sea el más fuerte, tiene que ser igual, cumplir los 3 primeros requisitos, mínimo con 4 de los síntomas siguientes, inclusive las ideas de muerte. Suicidas. ¿No? Suicidas, y tiene que estar por un periodo más prolongado de las 2 semanas. Por ejemplo, hay personas que se deprimen y pueden estar 2 semanas, se les pasa. Esa es una depresión leve. Y después continúan la vida normal. Es más, en la depresión leve, incluso el tema de por ejemplo, cuando uno hace sus actividades diarias, se ve un poco alterada, como no tengo ganas de ir a trabajar, pero aún así lo cumplo. En el moderado puedo abandonar algunas actividades que me gustaban hacer, pero en el profundo a veces hasta dejo de ir a trabajar, se altera mi ritmo, entonces ya no gozo de las cosas que antes gozaba. Si antes yo hacía otras actividades, entonces me alejo de esas actividades. Incluso ya no tengo ganas de ir a trabajar y entonces hasta puedo dejar de ir a trabajar. Entonces mi ritmo en la vida, mi ritmo de hacer ciertas de actividades se ha visto alteradas también. Es ahí cuando yo me doy cuenta que tengo una alteración. Entonces la recomendación acá es ¿qué hacer cuando yo detecto un problema como esto? ¿Cómo yo puedo, digamos, identificar si tengo un pariente o de repente si mi hijo puede estar pasando por una situación como esa? Los sentimientos de tristeza, el estrés, la ansiedad y ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando los jóvenes se enamoran están todos... Claro, o sea, estos sentimientos son normales. Están tristes. Es normal sentir tristeza cuando perdemos algo. Por ejemplo, cuando la enamorada lo deja, o el enamorado la deja, es normal que uno se sienta triste. Cuando ya no empieza a ser normal, cuando yo veo afectada mi ritmo normal de vida, cuando dejo de... No quiere hacer las cosas, no se quiere bañar. Y cuando ya hay un tiempo perdurable en el que ha debido de superar eso y aún no lo ha superado. Es decir, yo veo que mi hijo está triste, sigue con los ánimos caídos, se ha retraído mucho, ya no hace actividades que antes hacía. Yo lo veo llorando todo el tiempo, tiene deseos de muerte, se encierra demasiado. Y ya mi hijo está así 2, 3,
4, yo veo que está 6 meses así y no se recupera aún, yo debo pensar en que puede estar cayendo en una depresión. Una depresión ya más profunda. Sí, más profunda, más severa, ¿no? Entonces, una depresión grave, que le llamamos. ¿Qué pasa? Cuando una persona cae en una depresión grave, también se alteran ciertos neurotransmisores en el cerebro. Y entonces para nosotros recuperar el tema, para recuperar al paciente, ya no es solamente el tratamiento psicológico, sino tenemos que ayudar con tratamiento psiquiátrico, porque tenemos que nivelar el estado de ánimo del paciente. ¿Me entiendes? Una inversión. De alguna forma. Una inversión. Sí. Creo que si yo detecto que a mí me está pasando eso y que hay cosas que yo no puedo manejar porque no puedo superar esta tristeza, o yo veo a algún familiar, lo que necesito hacer es que si yo no puedo manejar algo, yo tengo que buscar ayuda. Buscar ayuda creo que es la forma de empezar, de dar el primer paso para recuperarme, ¿no? Esa es la recomendación. Algo que no puedas manejar tú, tienes que pedir ayuda. Exactamente. Es que a veces encontramos, digamos, en la sociedad en la cual vivimos, por ejemplo, como usted mismo lo ha dicho, hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Que es leve, moderada y la que es profunda. Pero, por ejemplo, los oyentes que nos ven, de repente quizás alguno tiene un pariente o un familiar que puede estar pasando por la situación de repente leve, moderada o profunda, pero a veces no la identifica, a veces piensa, ya se les pasará. Uh-huh. Y de pronto una mala noticia, ¿no? Que se ahorcó el hijo, porque eso sucede. Vemos muchos casos de personas que se suicidan porque estuvieron deprimidos y a veces no se supo identificar o en su debido tiempo no se actuó porque se creyó de que ya se le iba a pasar. Sí, correcto. Se cayó en ese pecado de que sí, ya se le pasará. Creo que cuando yo identifico ciertos síntomas, creo que cuando se presentan estos síntomas hay un grito de auxilio, es pedir ayuda. El paciente no puede manejar esas emociones, necesita el apoyo de una persona especializada que le ayude a encontrar que le ayude a encontrar esas herramientas para poder salir de ese estado depresivo, de ese estado de ánimo, le sepa ayudarlo a manejar esas emociones, a cómo lidiar con el estrés, con la ansiedad. Entonces, me parece que no podemos abandonarlo, no podemos hacer de cuenta como que se le pasará. Probablemente si yo veo que un cierto tiempo no se le pasa, es que no está sabiendo manejar esa situación. Así es. Y entonces necesita ayuda. Y de repente yo como papá, como mamá, no estoy en la capacidad, de repente no conozco, no puedo manejar esos temas. Entonces pueden acudir a nosotros para poder ayudarles. Para eso estamos, para servirlos. Exactamente. ¿No? Y bueno, la verdad me da mucho gusto que en el Centro de Salud se esté trabajando en los colegios y la atención en el centro es una atención en las cuales se está viendo que se está manejando, digamos, muchas áreas, ¿no? en lo que es la parte de la psicología, no solamente lo que es la parte depresiva, sino que también se está haciendo una prevención. Porque sí, mejor es prevenir antes que lamentar, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, los problemas de depresiones, ¿se pueden prevenir? Se pueden prevenir, sí. Lo que nosotros no podemos... Una forma de prevenir, por ejemplo, sería la que estamos ahorita haciendo, ¿no? La que estamos haciendo, para no caer en la depresión grave, que es la que es más difícil de recuperar, la que necesita ya no consejería y orientación, sino de repente psicoterapia individual. Entonces, que es mucho más largo, ¿no? Que hay que reestructurar, o sea, nosotros utilizamos diferentes técnicas para poder recuperar a un paciente así. Cada psicólogo puede manejar una técnica distinta. Yo lo que trato de hacer es más reestructuración de pensamiento para un poquito esas ideas negativas que tenemos, esos pensamientos negativos a veces que tenemos, claro. Reestructurarlos, cambiarlos, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo ahora
es que hacemos mucho lo que es interconsulta. Muchos pacientes no van por la depresión, van por los dolores de cabeza, por los dolor de pecho, dolores articulares, falta de sueño, los síntomas que le dije, alteración en la alimentación, alteración en el sueño. Entonces, esas cosas se vuelven a veces sintomáticas, ¿sí? O sea, y se transmiten el dolor de cabeza. Por ahí uno empieza y por ahí, claro. Entonces, cuando van ellos al tema físico, el médico lo detecta y nos hace una interconsulta y nos pasa psicología. Entonces, ahí podemos ayudar mejor. ¿Por qué? Porque si curamos la depresión, ya sea leve, ya sea moderada, que está presente, pueden los demás síntomas, ¿no? Sí. Entonces, por ahí estamos trabajando coordinadamente con médicos o con las enfermeras que hacen de repente por ahí un tamizaje y detectan casos así. En lo que es prevención, este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, nos ayuda mucho a prevención. También en colegios estamos entrando a tamizar porque necesitamos detectar. Ahora no solamente la depresión se presenta en personas adultas que tienen hijos, que tienen trabajo, también en niños. Hemos tenido casos de suicidios en niños. Porque no saben manejar la presión de repente incluso de... Hay niños que, por ejemplo, yo una vez me enteré de una niñita que estaba mal en el colegio, y entonces ella estaba preocupada porque no sabía cómo iba a responder el papá, ¿no? Y entonces antes de que el padre se enterase, se suicidó. Sí, suele ¿Alguna orientación para los papás? Porque hay papás que a veces cuando el hijo sale mal lo quieren colgar del cuello. Sí, justo ahora, en estas épocas, creo que papás y niños también, e hijos, están preocupados, los papás sobre todo, porque están con la pregunta de si jalará un curso, si sacará un rojo, cuánto tendrá, mira que yo invertí dinero, que yo pago esto, que yo pago lo otro, ¿no? Los hijos están preocupados porque por ahí ellos saben cómo han ido en el año escolar y ellos saben a veces la verdad están preocupados, ¿no? ¿Jalaré, no jalaré? Entonces, la recomendación para este tipo de cosas es que creo que si hay un fracaso en el niño, el fracaso también es de los padres. Creo que nosotros no debemos deslindar responsabilidad, porque creo que los papás tienen que estar insertados en lo que es la educación de sus hijos. Muchos papás matriculan y se olvidaron. Y van a recoger la libreta a fin de año. Y encima recogen la libreta, ven un jalado y castigan. Y castigan físicamente. Y cuando tú le das a un niño... Cosas que no debería hacer. Claro, si tú a un niño tú le castigas físicamente, tú le pegas, lo insultas, ¿no? Estás dañando su autoestima. Un maltrato. Estás maltratándolo, lo estás minimizando. Maltrato psicológico. Por supuesto. Y entonces ese tipo de daño no es fácil de recuperar. Es eso lo que mella la autoestima. Sí. Y esa autoestima baja justamente recae en depresiones. ¿Por qué? Porque a ese chico, a ese niño tú no lo estás ayudando a formar esa autoestima fuerte, esa autoestima sana. Entonces, la recomendación ahora es que en vez de que nosotros midamos a nuestros hijos por sus resultados, por lo que han obtenido, hagamos un mea culpa a los papás y pongámonos una nota nosotros como papás. Así que papás no vayan a agarrar ahí, porque la Biblia habla acerca de la disciplina. Propio dice que tenemos que corregir al muchacho, pero no tenemos que destruirlo. La corrección es buena, pero el asunto está en que muchas veces los padres exageran o lo hacen de una forma que no es la correcta, ¿no? Entonces a veces por la ira, por el enojo que salió mal, y a veces el hijo por el temor de que mi papá me va a pegar, ¿por qué me va a hacer? ¿Por qué me va a hacer mi mamá? Entonces se deprime y está tranquilito y el papá como que no sospecha, o cuando sospecha, muchas veces es demasiado tarde. Entonces creo yo que papás le han escuchado a la doctora que la responsabilidad es tanto del alumno como también de los padres, porque ambos tienen que esforzarse por hacer que las cosas salgan bien.
Yo creo que sí, es un trabajo conjunto, es algo que se ha tenido que dar desde principios de año. Si yo estoy detrás de mi hijo, yo estoy pendiente de su educación, no tiene por qué haber jalado ningún curso. Entonces, ¿qué le parece el programa? Bueno, yo en realidad contenta de poder aportar. Quería felicitarlo por tener este tipo de espacios para que podamos llegar a la población en lo que es su salud emocional también, preocupados. Tratamos todos los temas. Sí, qué bueno. Tratamos temas de depresión, por ejemplo, a la última hablé sobre el tema de lo que es la autoestima, hemos hablado sobre el tema de valores, hemos hablado sobre el tema de embarazos en adolescentes, ¿no? Por qué se dan, consecuencias. Y es un programa, como dice el comercial que siempre hacemos, para bendecir a la familia, ¿no? Desde un punto de vista tanto de la parte social, científica, como también de la parte de Dios, que más adelante también vamos a hablar un poquito, si el tiempo nos da. Pero más que todo quiero agradecerle por su presencia, por la invitación, por aceptar la invitación y por estar aquí y por la aportación que nos ha dado, porque realmente a veces conocemos poquito, muy poco. Por ejemplo, desde un punto de vista de Dios, para nosotros la depresión es la falta o ausencia de gozo, ¿no? Porque eso justamente son una de las consecuencias, ¿no? Porque una persona que está deprimida no tiene ganas de hacer nada. No tiene ganas de hacer nada. Pero lo que faltaba ampliar es esa parte de que hay, digamos, etapas, ¿no? Por ejemplo, de la depresión, ¿no? De lo que es la depresión leve, moderada y grave. Y la profunda, ¿no? Sí. Grave, ¿no? Gracias, doctora, por su presencia. Y me gustaría sus últimas palabras y más que todo que nos invite también pues a la posta, a las mamás también, que les pueda hablar acerca del programa de salud mental que está atendiendo de 7 de la mañana hasta... Nosotros atendemos de lunes a sábado, con 3 psicólogos en el centro de salud. Ahí saquen sus citas, somos 3 psicólogos dispuestos a poder ayudarlos, a poder acompañarlos. Quería hacer solamente una pequeña reflexión para los padres de familia, para el público. Creo que cuando tú tienes un dolor físico, acudes al médico. Y cuando tienes un problema emocional, tendrías que asistir, tendrías que darle importancia, la misma importancia que le das cuando tienes un problema físico, de la misma manera tendrías que darle la importancia a tu salud emocional. Muchas veces, muchos problemas físicos son a consecuencia de los problemas emocionales. Entonces, no esperemos a desenlaces fatales para darle la atención debida. Una forma de querernos y de cuidarnos es acudir o pedir ayuda si no puedo manejar ciertas situaciones. Estamos felices de poder brindarles el servicio, agradecerle por el espacio, gracias, por darnos la oportunidad de hacer conocer un poquito de nuestro trabajo y bueno, felicitarlo porque estos espacios construyen y muchas creo gracias, que estamos, queremos cambiar un poquito la realidad, queremos alejarnos de algunas cosas que son dañinas en la televisión y que este tipo de espacios pueda crecer para que la población esté enterada, para que puedan tener una salud emocional mucho más saludable, valga la redundancia, y que todos le pongan un poquito de atención a eso, ¿no? Doctora, gracias por su presencia, por su visita, por estar aquí y por las palabras, por la enseñanza, por la aportación que nos ha dado acerca de este tema, de lo que es depresión. Y bueno, también agradecer a todos ustedes porque están allí en sus casas viendo la programación, atentos, y que Dios los bendiga grandemente. Doctora, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos. Adelante.